Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te presento un montaje denominado frenado dinámico. Este montaje se trata de incorporarle a un marchaparo un sistema de freno, de tal manera que nosotros al accionar el pulsador de paro, nuestro motor no se detenga simplemente por la acción de la inercia que lleva acumulada, sino que incorporamos un sistema que va a detener el motor. Digamos que lo va a detener en seco, lo va a detener de una manera instantánea. Si te parece, vamos a hacer en primer lugar una prueba global de funcionamiento. Vamos a ver cómo funciona nuestro sistema y más adelante pasamos a estudiar un poquito más pormenorizado el sistema de potencia y el sistema de maniobra. Aquí tenemos nuestro sistema. En primer lugar vamos a accionar las protecciones para que la corriente llegue a todos los puntos del circuito. Aquí tenemos nuestro sistema de nuestra botonera, ¿verdad? De tal manera que simplemente, como ves, tenemos los pulsadores correspondientes a un marchaparo. De tal manera que en estas condiciones pulsamos, accionamos pulsador marcha. Y aquí vemos como nuestro motor inicia su giro, en este caso a derechas. En estas condiciones nuestro motor puede funcionar todo el tiempo que sea necesario. En un momento dado, pues nos planteamos el hecho de detener nuestro motor, de pulsar paro. Y en este caso es cuando se inicia el sistema de frenado dinámico de una manera automática temporizada, en este caso. Vamos a verlo. Y aquí vemos como nuestro motor está en el proceso de paro, de frenado dinámico. Es frenado durante un tiempo. Aquí vemos como la acción del freno deja de ejercerse sobre nuestro motor. Vamos a verlo una vez más. Tenemos aquí marcha, nuestro motor arranca perfectamente y en el momento de parar accionamos paro y vemos que aquí se detiene nuestro motor, se ilustra de esta manera y aquí vemos que esta acción es señalizada el tiempo que dura. Aquí lo tenemos. Bueno amigos, vamos a estudiar un poquito más pormenorizado el esquema de potencia. Aquí ves, el esquema es distinto y vemos aquí un esquema de potencia en el cual podemos distinguir perfectamente la parte de marcha paro, que es exactamente esta columna. Tenemos esta columna que corresponde con el circuito de potencia de un marchaparo. Aquí tenemos nuestro magneto térmico, nuestro contactor principal, K1, nuestro relé térmico y nuestro motor. Y a esta columna le hemos incorporado otra columna, como ves aquí, con los siguientes elementos. En primer lugar, una fuente de tensión independiente al de nuestro motor. En este caso, una fuente de alimentación monofásica, de corriente alterna monofásica. Aquí tenemos un magneto térmico independiente del magneto térmico del marchaparo y aquí tenemos un transformador para transformar la tensión de 230 a 24. Veremos más adelante el motivo. Y más adelante vemos aquí un rectificador. Aquí lo tenemos aquí. Esto es un rectificador que tiene como función convertir la corriente alterna, la pasamos a continua. Esto es un rectificador denominado de onda completa, un puente rectificador
de onda completa. Y aquí vemos, y aquí tenemos nuestro contactor K2, que tiene como misión activarse en el momento del paro, activarse, vamos a verlo, aquí lo tenemos nuevamente en marcha, y en el momento del paro, aquí vemos cómo se activa K2 inyectándole a nuestro motor corriente continua, procedente, digamos, de esta segunda columna. La segunda columna, con estos elementos de los que te hemos hablado, inyectarle una tensión continua en dos de sus fases. Esto produce en el interior de nuestro motor un campo magnético que frena nuestro motor como si de un freno mecánico se tratase. Aquí hay que decir que debemos respetar el orden de estos elementos. No se puede poner de ninguna manera en primer lugar el rectificador y después el transformador, ya que la corriente continua no puede transformarse. Algunos se preguntarán por qué transformamos la corriente alterna para después rectificarla. ¿Por qué no podemos inyectarle a nuestro motor una tensión continua del mismo valor que la tensión de funcionamiento? Su razón debemos buscarlo un poco en la tecnología, digamos en la electrotecnia, mejor dicho. Bueno, amigos, resulta que la corriente continua, para decirlo así de una manera resumida, no reconoce un parámetro que es la reactancia inductiva. Para la corriente continua, una bobina es prácticamente un cortocircuito. La única resistencia que tiene es la resistividad del material, en este caso cobre, y claro, es muy baja. Si le inyectamos corriente continua de 230, un valor tan elevado, la intensidad se dispararía y quemaría irremediablemente las bobinas. Yo te recomiendo como referencia esta tensión, 24 voltios. Y para hacerlo de una manera más técnica, podríamos decirlo así, lo suyo sería que pasase la misma intensidad que pasa en la bobina cuando está a 220, cuando está en régimen normal, que pase la misma intensidad cuando le entra la corriente continua. Claro, esa misma intensidad la vamos a conseguir a muy bajo voltaje. La vamos a conseguir a 24 voltios, la vamos a conseguir a 12 voltios, etc. Esto en cuanto al asunto de la corriente continua que inyectamos en nuestro motor. Y pasando ya al sistema de maniobra, pues simplemente decir que el sistema de maniobra, utilizando nuestro amigo logo, es muy sencillo. Vamos a ver un poquito de zoom. Y aquí vemos que los pulsadores simplemente se convierten en entradas de corriente, impulsos de corriente, mejor dicho, en las dos entradas que tenemos aquí. Aquí tenemos pulsando P1, que es el pulsador de marcha, lo que hacemos es damos un impulso a la entrada I1 de nuestro logo. Y aquí viene la novedad, dando un impulso de corriente en la entrada I2, nuestro logo lo interpreta como un paro. Aquí los pulsadores de paro no son normalmente cerrados. Aquí vemos como P0, que es el pulsador de paro, es un pulsador normalmente abierto. Simplemente al introducir un impulso de corriente en la entrada I2, el programa interior de nuestro logo
lo interpreta como un paro. Y aquí un impulso en la entrada I1, pues el programa interior de nuestro logo lo interpreta como un marcha, simplemente. Aquí tenemos también la parte de maniobra de nuestro amigo el relé térmico. La parte de maniobra de nuestro amigo el relé térmico, con aquí sus dos contactos que conmutan, lo que hacemos es le introducimos en una de las entradas, en la entrada I3, en el momento del disparo del relé térmico, esto conmutaría, vamos a verlo, podemos verlo así mismo. Aquí tenemos nuestro sistema en funcionamiento, nuestro motor en funcionamiento, y sufre una contingencia nuestro motor y dispara el relé térmico. Aquí, como ves, esta contingencia la detecta el relé térmico en la potencia, pero su disparo la produce en la maniobra y conmuta sus dos contactos de maniobra. Aquí lo vemos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Le está introduciendo en la entrada I3 un impulso de corriente que nuestro amigo logo, aquí lo refleja en la pantallita, lo interpreta como un paro y detiene inmediatamente el motor. Por otro lado, la conmutación de estos contactos está configurada de tal manera que deja sin tensión las dos bobinas principales, tanto K1 como K2. Por lo tanto, el sistema se detiene de inmediato en caso de fallo del programa. Y aquí tenemos la señalización, avería, en rojo. Bien, podemos rearmar nuestro sistema, nuestro relé térmico, y como ves, nuestro motor no arranca de una manera directa, de una manera intempestiva. Debe ser nuestra voluntad la que accione nuevamente el sistema, el pulsador de marcha. Aquí lo vemos. Y el pulsador de paro. Vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Y ahora, amigos, vamos a entrar en el programa interior de nuestro logo. Nosotros, para que el logo realice estas funciones, debemos, con un programa que viene incorporado al logo, con una aplicación, debemos crear un circuito que realice estas funciones. Este circuito se realiza, aquí vamos a verlo, aquí lo tenemos. Este circuito está muy simplificado, simplemente lo que hacemos es ponemos las órdenes, programamos las órdenes, realizamos un circuito. Este tipo de circuitos se denomina circuito de contactos, se denomina COPS, también algunos lo denominan ladder, tiene varios nombres. Para nosotros, que hemos aprendido el tema de la lógica cableada, hemos aprendido a realizar esquemas con lógica cableada, es un sistema exactamente el mismo. Para nosotros nos da lo mismo el nombre que le pongan. Le pueden poner cualquier nombre. Nosotros vamos a aprovechar aquí lo que hemos aprendido en lógica cableada. Simplemente, fíjate que estas estructuras nos recuerdan esos sistemas, los de lógica cableada. Aquí no hemos añadido ningún rótulo adicional y siempre hacemos hincapié en que debemos entenderlo perfectamente simplemente con estas notaciones que vienen, por decirlo de alguna manera, de serie con el sistema. Aquí tenemos Q1 y Q2. ¿Esto qué representa? Esto representa las salidas, como ves aquí, de nuestro logo, Q1 y Q2, y representan ya directamente las bobinas de nuestro sistema de maniobra, en este caso K1 y K2. Esto es lo que representa. Y a partir de aquí tenemos los contactos de estas bobinas.
los contactos de estas bobinas se denominan igual que las bobinas. Aquí los tenemos. Q2 es un contacto auxiliar de Q2. Aquí lo tenemos. Y en este caso es un contacto auxiliar normalmente abierto. Cuando accione Q2, este contacto se cerrará. Aquí tenemos este contacto que pertenece a la bobina Q1. Este contacto, por estar dispuesto de esta manera, recibe el nombre de rearme. Esto ya es conocido por todos los que siguen el canal. Este tipo de disposición de los contactos es muy famoso, tiene nombre propio, se denomina rearme. Dispuesto así en paralelo con un pulsador. Aquí estos son pulsadores, por eso se llaman I1 y 2, que corresponden con las entradas I1 y I2 de nuestro logo. Aquí sí que deben estar representadas por contactos normalmente abiertos o cerrados. En el esquema real todos son contactos abiertos. Aquí en este caso no. Aquí tenemos estos dos contactos, fíjate, están cruzados respecto a sus bobinas. Esto tiene nombre propio, se denomina bloqueo magnético. Aquí es muy importante este tipo de... Bueno, en todos los circuitos donde se establece, hay que tener una especial atención a este sistema. Este sistema evita todo tipo de accidentes, porque claro, en este sistema, concretamente en el frenado dinámico, este sistema de contactos es muy importante, porque evita que pueda entrar al accionar el pulsador de paro, que pueda entrar la corriente continua cuando todavía la corriente alterna está recorriendo los circuitos del motor. Eso produciría un cortocircuito, produciría un desastre enorme en nuestros sistemas. Para que esto no ocurra, esto lo asegura este bloqueo magnético. No puede entrar Q2 mientras que Q1 no esté totalmente desactivado. Y viceversa. Bueno amigos, vamos a ver aquí una simulación de este sistema. De tal manera que podemos comprobar este esquema como si se tratase de un circuito. Cosa que yo te recomiendo siempre, además más de una vez, para pulirlo antes de transferirlo a nuestro logo. Ten en cuenta que esto viene a ser el banco de pruebas de nuestro circuito. Nosotros aquí preparamos nuestros sistemas, lo pulimos y cuando está ya preparado, así como nosotros queremos, lo transmitimos a nuestro logo y nuestro logo lo que hace es ejecutar las acciones, las órdenes que hemos puesto en el circuito, en el programa. Vamos a verlo. Aquí disponemos la entrada I3, como hemos visto en el circuito eléctrico, corresponde a la maniobra del relé térmico, de tal manera que accionando como ves, accionando este contacto, pues deja todo el sistema sin tensión, sin posibilidad de tensión. Aquí tenemos los elementos clásicos del circuito. Aquí tenemos nuestro temporizador, de tal manera que lo tenemos aquí programado. Es un temporizador con retardo a la conexión. Aquí lo tenemos. Y aquí tenemos nuestros pulsadores, que aquí están representados por las entradas I1 y I2. I1 es de marcha y I2 es el de paro. Vamos a verlo. Accionamos I2 y entra la bobina Q1. Aquí lo tenemos. Podemos seguir perfectamente el circuito a través de estas líneas rojas que nos van marcando el recorrido que realiza la corriente. De tal manera que en este caso la corriente puede llegar perfectamente a Q2 al accionar la entrada I1 y al dejar de ejercer presión sobre el pulsador de la entrada I1, bueno, pues la corriente realiza este recorrido a través de su rearme. En estas condiciones
puede funcionar todo el tiempo que sea necesario. Aquí simplemente vamos a pulsar el pulsador I2, que está aquí situado. Como ves, esto tiene dos misiones. De entrada, lo que hace es corta la corriente, el paso de la corriente a la bobina Q1, es un principio, y después conecta esta rama. De tal manera que le llega corriente a Q2, rearma activa este temporizador y también queda rearmado por este contacto auxiliar de Q2. De tal manera que una vez pasado el tiempo, corta aquí y todo queda desactivado. Y el bloqueo magnético se encarga de que no haya solapamiento en el funcionamiento de estos dos contactores, por los motivos antes mencionados. Entonces aquí, al pulsar aquí, vemos cómo esto se ejecuta de esta manera. Damos corriente aquí y fíjate cómo ahora ya ha pasado el tiempo y los dos contactores quedan en reposo. Vamos a verlo, vamos a ver cómo funcionaría. Volvemos aquí, entraría Q1 y en el momento del paro accionamos aquí y fíjate, aquí nos está marcando el tiempo que dura el impulso, la inyección de corriente continua en nuestro motor, que debe ser ajustado al tiempo de paro. Estos temporizadores, vamos a verlo, se pueden parametrizar de una manera muy fácil. Aquí lo tenemos y además, si lo ponemos como está en segundos, tenemos segundos aquí y centésimas de segundo aquí. Por lo tanto, se puede parametrizar de una manera muy fiable y con un ajuste enorme del tiempo requerido, el tiempo que necesitamos. Este tiempo tiene que estar en función a lo que tarde en pararse. Un poquito más de lo que tarde en pararse y ya está. Aquí tenemos este sistema, una vez más lo vamos a comprobar. Lo ponemos en marcha, nuestro sistema funciona perfectamente y a la hora de parar, aquí vemos cómo entra el contactor Q2 durante este tiempo. Esta es la parte de maniobra y la parte de potencia la hemos visto en este esquema. Accionamos Q2 para inyectarle esta corriente continua de bajo voltaje, recuérdalo, de bajo voltaje, que será capaz de detener nuestro motor como si de un freno se tratase. Bueno amigos, espero que os haya gustado este montaje, que lo hayáis entendido. En caso de que tengáis cualquier duda, podéis enviarme un comentario que yo estaré encantado de atender. Os recomiendo que miréis el vídeo pues entero, en su totalidad, antes de realizar consultas, porque se da el caso de que hay consultas que ya están explicadas en el vídeo. Bueno amigos, muchas gracias a todos por vuestra atención.